20, verso 27. Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 27. Dice la palabra: el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, te alabamos en esta noche, te damos gracias por permitirnos estar en esta tu casa. Te pedimos que a través de tu palabra seas tú edificándonos en el precioso conocimiento de tu voluntad, que seas edificándonos y fortaleciéndonos en la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra con la cual el Señor Jesucristo quiso dar respuesta a una petición que le hizo al Señor la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, uno de sus dos de sus discípulos. En esta respuesta, el Señor, más que, digamos, la simple respuesta a la petición de ella, lo que hizo el Señor es darnos una enseñanza acerca de cómo nosotros podemos alcanzar en el Señor, en Dios, digamos, una posición honrosa, ¿sí? Ya que esa fue la petición de esta madre en relación a sus hijos. Lo que ella les pidió al Señor, se le acercó, dice la palabra, y lo que ella les dijo es que cuando ella estuviera en su reino, le pidió que les concediera a sus hijos, el uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Y en respuesta a esa petición, el Señor le refirió unas palabras, y entre ellas estas que acabé de mencionar, donde lo que nos da a entender el Señor es la forma mediante la cual nosotros podemos en Él alcanzar una posición de honra, entendiendo una posición de honra, haciendo, digamos, como una posición o una condición de bendición, de prosperidad en cuanto a nuestra vinculación a Él, amén, en cuanto a nuestra profesión de fe. Y en ese sentido el Señor destacó la importancia del servicio, ¿sí? Enseñándonos que la forma o el camino de poder alcanzar eso delante del Señor, esto que está, es mediante el servicio a Él, mediante a Él y a quien el Señor en su voluntad disponga que debamos servir, porque recordemos que la palabra es muy clara en enseñarnos a nosotros que nuestro servicio al Señor tendrá una connotación, y es el servicio a los santos de la palabra, o sea, a su pueblo, a sus hijos. A veces tiene que ver con el prójimo, ¿estamos de acuerdo? Pero claramente el Señor entonces destaca la importancia ¿de qué? Del servicio. Por eso es que hay unas versiones de la Biblia, no sé si la versión Reina Valera lo presente así, que a estos capítulos o a esta explicación que el Señor quiso dar, lo llama la grandeza del servicio, entendiendo entonces lo que ello representa para la vida del cristiano, y sobre todo, digamos, hacia dónde a uno lo encamina el servicio al Señor, amén. Ahora, mire que cuando uno estudia la palabra, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aparece este asunto del servicio a Dios como uno de los pilares fundamentales de nuestra profesión de fe y de nuestra relación con el Señor. No hay, digamos, una sola dirección de la Biblia que en el sentido de encaminarnos a nosotros, póngame atención a esto que es muy importante, no hay una sola dirección de la palabra de la Biblia que en el sentido de encaminarnos a nosotros en una acertada relación con Dios que no incluya dirigirnos hacia qué, hacia el servicio al Señor, amén. Por eso es que todos los que en su momento hemos sido edificados, hemos sido enseñados, y usted mismo se ha percatado por su estudio a nivel personal, se va a dar cuenta de esa dirección que le da la palabra, que prácticamente nuestra relación con el Señor se va a desenvolver en un ambiente de servicio a Dios, amén, en las diferentes y diversas presentaciones que Él tenga en la palabra, porque pues ahí vamos a encontrar muchísimas formas de presentación, ¿estamos de acuerdo? Amén. Pero que en donde pues el asunto a nivel general es es que nuestra vida de fe en gran parte o en gran manera se va digamos, a desenvolver
en un ambiente de ¿qué? ¿De qué? De servicio al Señor. Recordemos que cuando Dios desde el principio quiso liberar a su pueblo, cuando estaba cautivo en Egipto, el propósito era claro. Dios le decía a través de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que vaya ese era el gran propósito. Amén. Vuelvo, insisto, a nivel general, no quiero en este momento ni encaminar la predicación a una forma de servicio en particular, porque ya le digo, cuando uno estudia y uno se adelanta en su relación con el Señor, vamos a dar cuenta que ese servicio se desarrolla en diferentes aspectos. Quizás el más fácil de entender, porque quizás es nuestra experiencia más general, es este servicio de tipo ministerial que cumplimos dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto del sacerdocio más que todo. Amén. Pero si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar una expresión de servicio muchísimo más amplia, aunque todas en su forma contribuyan a un asunto bien importante, y es que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta como parte del enfoque de nuestro servicio. ¿A qué? A que nuestro servicio contribuye a que los propósitos del Señor se lleven a cabo, se cumplan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque nosotros vemos que en la antigüedad hubo personas, por ejemplo, como José, ¿sí?, que usted no lo va a ver a él desenvolviendo un servicio como el que nosotros hacemos acá, en el sentido sacerdotal, en el sentido ministerial. No lo vemos sirviendo a él en la iglesia, como lo hace acá el joven, como lo hago yo cuando estoy predicando la palabra. Pero no obstante, su desempeño en la vida de fe, en la vida espiritual y en su relación con el Señor, amén, escúcheme bien esto, estaba enmarcando dentro de lo que se puede decir el servicio a Dios. Y eso se nota en que la forma en la que José vivió su fe, digamos, lo llevó a que Dios pudiera, a través de eso, ¿qué pasa? Díganmelo ustedes, de acuerdo a lo que acabé de decir, pues cumplir su propósito, un propósito que Dios tenía nuevamente de salvar a su pueblo, ¿se acuerdan? Y así usted lo va a encontrar en ese sentido, que cualquier forma de servicio al Señor, ya sea eclesiástico, ya sea ministerial, sea sacerdotal, o a través de una vida a nivel personal de obediencia en cuanto a una expresión muy clara de la voluntad de Dios para su vida, todo va a estar encaminado en ese sentido. ¿Cuál? El de darle viabilidad a los propósitos del Señor. Cuando Dios pone a alguien a su servicio, es porque a través de ese servicio Dios quiere que llevar a cabo una expresión de su voluntad. Amén. Amén. ¿Estamos claros o no? Aquí el Señor Jesucristo lo menciona, porque aquí el Señor Jesucristo él mismo se está poniendo como de ejemplo para dar esa explicación. Lo vamos a leer. Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí denota como la explicación que di al principio, que es la forma de nosotros alcanzar un posicionamiento honroso delante de Dios. Es la única manera. Usted con Dios no va a alcanzar un posicionamiento honroso. Eso significa que Dios lo vea con agrado, que Dios lo vea con aceptación, que Dios lo vea con honra, que no sea por la vía de esto que estamos hablando en esta noche. Amén. ¿A qué me refiero? Si usted nunca sirve al Señor y su vida nunca está dispuesta al Señor, permítame decirlo, usted no va a alcanzar ninguna posición de honra a los ojos del Señor. Por eso es que la Biblia dice: el que suelta el arado no es digno de mí. Amén. ¿Por qué? O sea, el servicio a Dios nos da dignidad delante de Él. ¿Estamos o no estamos? Ahora, teniendo en cuenta ese punto, que es muy importante, porque ahí usted, entre otras cosas, entenderá qué tan trascendental es nuestro servicio en lo que, digámoslo así, nosotros buscamos delante del Señor. Porque como hemos hablado, y a mí se me ha enseñado y se nos ha enseñado ampliamente, yo mismo he transmitido una palabra que digamos que imprime ese sentir, que provoca en cada uno de ustedes como ojalá ese entendimiento, es que el servicio es fundamental y que gran parte de las bendiciones de Dios a nuestras vidas están en relación al servicio que nosotros le prestamos al Señor. Amén. Y aquí podemos hablar una cosa, y la misma Biblia lo dice, que hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si alguno me ayuda a encontrar ese pasaje para que dejemos ese punto claro, eso no lo tengo preparado, pero sí, yo no me quiero detener, pero si alguno me ayuda, se lo agradezco para dejar ese punto, porque ahí hay una diferencia. Amén. Una diferencia clara entre el que sirve y el que no le sirve, entendiendo claramente que esa utilidad se ve reflejada en esa
disposición del Señor, en una forma general lo digo, a honrar, a bendecir de manera particular a quien a Él le sirve. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué dice ahí? Mire, eso aún es tremendo, porque aquí lo que el Señor nos está diciendo es, aún a mí, que soy el Hijo de Dios, inclusive podríamos decir, el mismo Dios hecho hombre, aún a mí, en esta condición, ¿qué pasa? ¿Me corresponde? Ahí mismo lo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Era una de las cosas, díganme. Malaquías, vamos a buscar. A ver, lo voy a buscar, permítanme, para no avanzar sin dejar ese pedacito claro. Malaquías 3:18. Ay, Dios mío, aquí lo dice clarísimo. Dice entonces, desde el verso 17: y será mi especial tesoro, verso 17, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que lee, hermanos, díganlo fuerte, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, entenderéis, se darán cuenta, se van a percatar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que, ¿qué pasa? Y el que no le sirve. Ahí está lo que les acababa de decir, clarísimo, que no es, digámoslo así, no es un asunto que deba ser observado de una forma deportiva, ni con la importancia que ello conlleva. O sea, el asunto del servicio debe ser considerado de una forma trascendente en su vida de fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, como el Hijo del Hombre, vamos al pasaje que estábamos leyendo, en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice? Y ahí está claramente hablando acerca del propósito de Dios que estaba relacionado con el servicio de Cristo hacia Él. ¿Estoy siendo claro en eso? ¿Para qué contribuía el servicio de Cristo como Hijo de Dios, como siervo de Dios, en relación a sus propósitos? ¿Qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Amén. Y para eso el servicio de Dios, de Cristo o de Jesús, era trascendente. Si Cristo no ponía su vida en ese servicio, podríamos decir, o no se salvaba la humanidad, o lo que Dios hace cuando llama a alguien y no entiende y no se enfoca en ese sentido en su relación con el Señor, pues sencillamente llama a otro, porque ese es un asunto que lo vemos en la palabra, que Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos, de llevar a cabo sus planes. ¿Estamos de acuerdo? Que para nosotros resulta siendo un privilegio el hecho de que Él nos involucre, nos ponga como instrumentos, como herramientas, como medios a través de los cuales lleva sus propósitos, pero que si nuestra respuesta no es positiva al llamado del Señor, el Señor no va a dejar de cumplir sus propósitos. Él simplemente va a llamar a otro, y en la palabra lo vemos, que si hubo muchos hombres que no quisieron aceptar, no entendieron el llamado del Señor hacia el servicio a Él, y sencillamente Dios los desecha y pone a otro. Un ejemplo claro, Saúl. Sabemos que Dios tenía propósitos y que para eso Dios, que eligió a Saúl debía servirle, y este hombrecito no entendió, simplemente dijo, yo me he buscado uno mejor que tú, que este sí me va a servir. Y aunque curiosamente David no tenía las mismas virtudes a nivel humano que Saúl, David fue un hombre que siempre entendió que su vida estaba al servicio. Ojalá usted llegue, por medio de la fe y por medio de la edificación que el Señor le ha dado, es que el llamado de Dios para su vida está en ese sentido, que ponga su vida al servicio del Señor. Amén. Sí, y por eso dice, así como yo, si ustedes quieren alcanzar un lugar honroso, pues tienen que hacer lo mismo que yo hago, dijo el Señor Jesucristo. Servir. Yo podría aquí venir para ser servido, porque soy Dios, porque soy el Rey, pero ese no es el enfoque de los hijos de Dios, de los que son llamados. El llamado de los hijos de Dios es a que sirvan al Señor. Por eso hay un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, y eso lo hemos leído muchas veces, y el Señor ahí nos insiste a que ese sentir y ese entendimiento ojalá esté muy claro en nosotros, de que su fe le vaya permitiendo a usted
como dice, entender, discernir, asimilar, aceptar y vivir en esa vida de servicio al Señor. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Diga, el mismo sentir de Cristo Jesús. Eso es lo que debe haber en nosotros. Amén. Cuando usted se sienta ahí y pretenda vivir una vida cristiana, lo que debe entender es la necesidad de que en usted haya los mismos sentires. ¿Qué significa el sentir? El enfoque, el entendimiento, la motivación. Ahí donde usted está sentado y toda la palabra y toda la instrucción, la enseñanza y el obrar del Señor en su vida está encaminado para que en usted se despierte esto que el Señor está diciendo aquí, el mismo sentir. Amén. Usted y yo llegamos con un sentir diferentísimo al de Cristo. Todos llegamos con motivaciones, con intenciones, con enfoques totalmente distantes a los del Señor. Pero la vida cristiana verdadera nos lleva a eso, a que nosotros establezca el mismo sentir que hubo en ¿quién? Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué dice? Claramente lo dice. ¿Cuál fue el sentir como en Cristo Jesús? El de tomar forma de siervo. ¿Cuál es la motivación que se debe ir desarrollando y fortaleciendo en cada uno de nosotros a lo largo de nuestra edificación, de la enseñanza que estamos recibiendo del Señor? Que nosotros nos vayamos disponiendo con todo lo que ello implique. Ahorita vamos a poner un ejemplo quizás más profundizado en cuanto al ejemplo de Cristo, pero a nivel general lo digo, ¿cuál es la motivación que se debe ir desarrollando en cada uno de nosotros? Y que gloria a Dios, por ejemplo, en una iglesia como esta, yo sé que en algunos ya se ha desarrollado a un nivel. Sí, la motivación es que yo estoy aquí, ¿para qué? Para servir al Señor. Amén. ¿Usted quién lo trajo a la iglesia? ¿Quién lo trajo a conocer a Cristo? No sé. Pero todo eso debe irse siendo supeditado, siendo llevado a este sentir. ¿Estoy aquí para qué? Para servir al Señor, para ser siervo de Dios. Por eso vuelvo y lo leo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Ahora, este enfoque, ese sentir que debemos nosotros ir desarrollando, que tiene tanta trascendencia, que ya como le dije, es lo que nos pone en la vía de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. La vida que Dios tiene para usted, le digo la verdad, de acuerdo a la palabra, esto no lo digo yo, está enmarcada en este sentido que estamos hablando en esta noche. Está enmarcada dentro de este enfoque. Por eso es que las personas que no comprenden esto nunca pueden hablar de que el propósito de Dios en sus vidas se haya cumplido, y que mucho menos Dios haya cumplido propósitos a través de esas vidas. Son vidas que quedan aisladas, quizás con un sentir muy religioso, ¿sí? Como lo era Saúl. Saúl no era precisamente una demostración de impiedad y de maldad y de pecado. Curiosamente no lo era, porque eso es lo que a veces la gente piensa, que vivir una vida cristiana es vivir en una vida moralmente perfecta, éticamente perfecta. Yo no digo que eso no sea importante, pero realmente eso no es lo que nos hace vivir la vida que Dios tiene, y sobre todo en el sentido de la vida en la cual Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros y a través de nosotros, como se lo acabé de decir. ¿Estamos de acuerdo? Usted lo ve a Saúl en una vida perfecta, intachable, como cualquiera de las personas moralmente perfectas que a veces uno ve en la sociedad, pero totalmente aisladas de los propósitos de Dios, sin trascendencia en el plan de Dios, teniendo en cuenta que el plan de Dios es eterno, entre otras cosas. Amén. Teniendo en cuenta que el plan de Dios con nosotros no solamente tiene que ser visualizado con un sentido inmediatista, sino que tiene que ser visualizado con una perspectiva eterna. ¿Estamos? Por eso mire qué curioso. Aquí la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, de Jacobo y Juan, realmente tenía claro el asunto. O sea, la posición honrosa de sus hijos, donde iba a manifestarse en forma más
digámoslo así, importante, trascendente. Ella lo dijo claramente: cuando estés en tu reino, le dijo ella. O sea, en cuanto al enfoque, ella no estaba mal. Ella estaba anhelando algo que podríamos decir no está mal anhelarlo. Claro, amén. Si a usted y a mí nos gusta tener una posición honrosa en esta vida, ¿sí o no? Sí, honrosa a nivel social, honrosa a nivel lo que corresponde, sobre todo a nivel social. Ahí es donde más, digamos, como que se evidencia, ¿no?, una condición de vida aquí en la tierra, ¿sí?, con todo lo que ello conlleve. Pues cuánto más, si esto es lo que busca la gente, sabiendo que esto es perecedero, que no trasciende, que un día se pierde, cuánto más será legítimo que lo busquemos para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el enfoque de esta mujer no estaba mal. A muchos la critican porque piensan que era vanagloriosa. Yo digo que no. Ella lo que pudo entender es que seguramente el reino de Cristo era algo supremamente importante, como nosotros lo podemos discernir. Ojalá sea así, amén. Que usted piense que ir al cielo no es ir a flotar en una nube por la eternidad, sino hacer parte verdadera del reino de Dios. Amén. Sí. Y que esta mujer tenía claro, o sea, el reino del Señor es tan importante, y qué bueno que mis hijos, seguramente en el afecto que uno le tiene a los hijos, ella lo anheló para ellos. Uno a sus hijos les anhela lo mejor. Y esta mujer la tenía clara, no solamente seguramente quería lo mejor para ellos acá en la tierra, sino que quería lo mejor para ellos en el cielo, en el reino de Dios. Pero lo que sí no tuvo claro es la vía por medio de la cual uno podía llegar a esa posición. Y el Señor le aclaró: yo no sé a quién es que se le otorgue esa posición, le dijo. Lo que sí sé es la vía mediante la cual la gente puede ser bien, ¿qué?, posicionada delante de Dios. Amén. Yo no sé a usted qué posición le dé el Señor, ni aquí en la tierra, ni en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Yo no sé. Lo que sí le puedo decir es que el Señor nos enseñó la vía para ser bien posicionado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nos mostró la vía. ¿Y cuál es la vía, hermanos? El servicio a Él. Yo no sé si tu servicio te ponga a ti a la diestra del Señor. No sé, de pronto cuando llegues al cielo a ti te diga: venga, joven Brian, póngase aquí al lado mío. ¿Sí? No sé si le dé, pero si Él asume, y cada uno de nosotros asume lo que el Señor enseñó, lo más seguro es que el Señor sí te dé una posición honrosa, donde entre otras cosas veas tu dedicación al Señor con un enfoque acertado y sobre todo útil. Porque qué lástima, y eso es lo que se acuerdan de Saúl. Amén. Cuando no obedecía las palabras del Señor, sino que se movía según su criterio delante del punto importante. No debemos movernos delante del Señor de acuerdo a criterios personales. Amén. Porque Saúl hizo eso. Un día Dios le dijo: bueno, me vas a servir. ¿Y cómo le dijo? Uno de los errores de Saúl, y quizás el más conocido y el más determinante. ¿Cuál fue? Me vas a servir de la siguiente manera: vas, le haces guerra. ¿A quiénes eran? A los de Amalek. Y vas a hacer el favor y acabas con todos, matas a todos, desapareces a ese pueblo. Ese era el servicio. Amén. Y es muy importante que usted entienda, digámoslo así, lo que representa ser siervo de Dios. Ahora vamos a hablar de eso, ojalá me dé el tiempo. Pero en el caso de Saúl fue así. Le dijo: vas, haces guerra contra Amalek, yo ya sé que tú les vas a ganar, yo te voy a dar el poder para que los respaldes, porque eso es un punto importante. Dios a ti y a mí nos ha dado la facultad y los recursos para que podamos servirle tal y como Él nos pide que le sirvamos. Para eso no hay disculpa. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros somos un poco necios pensando en que no podemos, y eso fue la experiencia de muchos en la Biblia, aún del mismo Moisés. No, yo no puedo. Tranquilo, yo te pongo ahí el que va a hablar por ti, pero tú sí puedes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tú sí puedes, y el Señor a ti te va a dar. La Biblia habla de los dones. ¿Estamos de acuerdo? Que a veces no usemos bien los dones, no nos dispongamos, es diferente, pero la facultad y el poder para que podamos hacer lo que Dios nos pide está. Pero ¿qué pasó? Saúl no. Saúl dijo: voy a hacer a medias lo que Dios me pide.
Yo tengo otro criterio. A mí me parece que no es necesario, un punto bien importante a tener en cuenta, me parece que no es necesario acabar con todos. Al rey le voy a conservar la vida. Y cuando, mírelo tremendo, y cuando ya, ¿quién fue el que lo exhortó? No me acuerdo si fue Natán o Samuel, uno de los dos, creo que ese fue Samuel. Le dijo, tú no serviste al Señor. ¿Y qué dijo Saúl? No, antes al contrario, sí lo he servido. Vaya y vea lo que hice, traje las joyas y la riqueza y el botín para hacer un sacrificio a Dios. Y algo así fue la respuesta. Antes he servido mejor. Amén. Y Samuel que le dijo, no, Señor, eso no es un servicio, porque el servicio a Dios se enmarca dentro de esto, que ojalá usted lo tenga bien en cuenta. El servicio a Dios se enmarca dentro de una vida de obediencia. Ahí se legitima lo que es una vida de servicio. Usted no puede decir que sirve al Señor si en su vida no hay un testimonio de qué, de obediencia a Dios. Esa es como decir la característica general de una vida de servicio, donde nuestra vida se desarrolla, se desenvuelve a nivel general en ese sentir de obedecer a Dios. Eso lo dice Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estoy leyendo el pasaje de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Diga, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Amén. Y obediente hasta la muerte. O sea, la vida de servicio no tiene opciones en ese sentido. No nos presenta otra opción. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, pues los que ya estamos en esto, hemos tenido que en muchísimas ocasiones, a mí me ha pasado, y la pastora es testigo, porque muchas veces nos ha tocado a nivel familiar tener en cuenta este tipo de sentires que debemos desarrollar nosotros, de que aquí no estamos para hacer nuestra voluntad, de que aquí no estamos para vivir de acuerdo a nuestras disposiciones, sino a las disposiciones de ¿quién? De Dios, donde el sentir correcto es vivir una vida de obediencia. ¿Y qué nivel de obediencia? Pues el Señor pone acá. Eso es como el enfoque que le da el Señor, y que quizás nos sirve a nosotros para desarrollar el perfil que en ese sentido nosotros podemos llevar. El Señor lo pone alto, es como poner un estándar alto que perfila la vida del siervo de Dios. ¿Cuál es el perfil y el estándar que el Señor pone? Obediencia, hasta la muerte. Amén. Obediencia hasta la muerte. No es un estándar bajo. En el ejercicio nosotros vemos que ponemos un estándar a veces, donde ni siquiera a cosas irrisorias nos queremos someter, a cosas que parecen absurdas, que inclusive en otros ambientes y en otros contextos la gente los hace prácticamente sin asumir que es un asunto de obediencia. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Sobre todo eso se mueve mucho en el ambiente ministerial, de servicio a Dios en el sacerdocio, aquí en la iglesia. Un horario. ¿Cuántos patinan porque no se pueden someter a obedecer un horario impuesto? Amén. Y dicen, ¿y por qué tengo que llegar ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ahí se le hace peso el asunto. Llegar a servir al Señor cumpliendo un horario. Y ahí eso tiene una connotación en ese sentido. Amén. De obediencia, de imposición, donde usted tiene que humillarse, tiene que negarse, acá dice que el Señor Jesucristo tuvo que desaferrarse a lo que Él era. Le voy a decir una cosa, en el caso de Cristo era un asunto tremendo. Tenía que desaferrarse ¿a qué? A la condición de Dios. ¿Con el propósito de qué? De vivir una vida de obediencia. ¿Estamos siendo claros en eso? ¿Sí? En el caso nuestro, usted sabe que ¿a qué tenemos que despojarnos? A las cobijas. ¿Sí? A las cobijas. En estos días me contaban de alguien. ¿Qué batalla que tiene para ir los domingos al culto? ¿Será que se está ¿Será que tiene? O sea, ¿qué cama tendrá, pues? ¿Será de pluma de ganso? ¿Qué cobijas? ¿Qué edredones tendrá como para que le cueste tanto levantarse de esa cama y venir a servir al Señor?
no es que te cueste, es que el enfoque no está. ¿Estoy siendo claro? Porque si el enfoque estuviera, aún estando tú en una, hagas de cuenta que tú eres Dios, o sea, Dios soberano, toda la gente a tu servicio. Porque si usted va al cielo, va a encontrar que Dios está en el trono y todos los seres que habitan en el cielo están ¿qué? A su servicio. Amén. Entonces haga de cuenta que usted es Dios. Algunos se creen Dios porque lo sirve la mujer y los hijos, pero hagamos de cuenta que usted es Dios. Si el sentir es correcto, que usted está asimilando su vida de fe en forma acertada y ha entendido la forma en la que el Señor va a cumplir sus propósitos en su vida, aún de esa condición usted se despoja con lo que represente. Acá dice que a Cristo le correspondió humillarse, ¿sí? Despojarse. Se despoja y lo hace. Dice, bueno, si el Señor quiere que yo esté el domingo a las, ¿qué horas es que es el culto? Yo no me acuerdo, a las 9 de la madrugada, lo voy a hacer, me voy a despojar de esta condición tan honrosa en la que vivo, y lo voy a hacer, porque el sentir está puesto. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, usted ha entendido que esa es la vía, que aquí no es por la linda cara, no es porque yo sea hijo de mi mamita. Bueno, seguramente, no sé si eso fue lo que se movió en la mamá de los hijos de Zebedeo. Es que pues voy a hablar yo con el Señor, yo doña esposa de, ¿cómo es que se llamaba? De Zebedeo, porque el Señor debe saber quién soy yo y seguramente a mis hijos me les va a conceder, ¿sí? Usted y yo no vamos a tener otra posición por el Señor, la que no alcancemos sino por eso. Y para que seamos unos verdaderos siervos del Señor tiene que haber un sentir, obedecer, amén, a lo que el Señor disponga, con todo lo que ello implique. Y este es un asunto que a nivel general se presenta. Para que usted pueda obedecer al Señor tiene que despojarse de cosas. Los que vivimos en esta vida del servicio al Señor, pues sabemos que es así. Uno, después en el ejercicio uno ya se acostumbra, ¿sabe? Porque entre otras cosas, pues el Señor es bueno. Y en el ejercicio el Señor no te va a llevar a ti a que te despojes de algo que realmente no se pueda hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre todo de aquello que a la larga, pongamos atención, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, que sirve como factor motivacional. Claro, usted lo asume y lo recibe por fe, lógicamente, como el Señor lo hizo, entendiendo que lo que el Señor te ha preparado como remuneración, como recompensa a tu servicio al Señor, siempre será mucho mayor de aquello a lo que tú te has despojado. Amén. Eso sí es un asunto general. O sea, usted se tiene que despojar de ese pequeño descanso que el Señor Jesucristo, o del cual tú estás disfrutando en este momento, por ir a servir al Señor. ¿Qué es lo que el Señor te dice? Que el Señor después te va a dar un mejor y quizás verdadero descanso. Porque eso es lo que dice acá, mire: haya en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mejor dicho, ahí nos desbarata cualquier disculpa a nosotros. O al Señor ya le ha dicho a usted que se humille que obedezca hasta la muerte. Y peor, y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz es un asunto que complica el asunto. Porque si a mí me dicen, bueno, vas a tener que morir, pero te vamos a aplicar una inyeccioncita, va a ser muy bonito, vas a quedar dormidito, te va a dar un sueño, hasta sueños bonitos vas a tener, ¿sí? Que se muere primero tu suegra. Yo digo, no, pues hágale. ¿Sí me entiende? Pero la muerte no era cualquier muerte, hermano. Era la muerte de cruz. Y Jesús se sometió porque tenía esto claro. Por lo cual Dios, dígale, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto lo he explicado, no sé si hace poco o hace rato, pero es que usted se da cuenta que el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, cumpliera con su ministerio y obedeciera hasta la muerte, ¿usted se ha dado cuenta que no tenía protagonismo en el ambiente divino de Dios? Amén. Antes se hablaba del gran yo soy, se hablaba de Jehová, pero nadie hablaba de quién.
de Jesucristo. El Hijo como tal no tenía ninguna posición honrosa. ¿Estamos de acuerdo? Ese nombre estaba allá, escondido, como usted y yo estamos delante del Señor cuando quizás el Señor nos llama en el anonimato. Pero el Señor le dio un nombre, y si usted va a ese pasaje donde está ese verso, okay, ¿sí? Filipenses capítulo ¿qué? Es que estamos leyendo, si se me perdió ese, y sígalo leyendo. Dice, lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de ¿qué? Ahí sí se da cuenta que ya es el nombre de quién el que fue exaltado. El que antes, digamos entre comillas, y me perdona Señor, lo voy a decir simplemente por darlo a conocer, por darlo a explicar, el que antes no era nadie. Aquí hay un poco de don nadie, hermano. Amén. Aquí hay gente que ni siquiera su propia esposa lo valora. Yo quisiera que este se vaya. Un estorbo acá en la casa, hermano. Así, algo así era Jesús. Ni sus hijos los valoran. Pero Jesús estaba ya en el anonimato. Pero después de que se humilló, se hizo siervo. Y como siervo se hizo ¿qué? Obediente. Y obediente hasta la muerte. Mire lo que dice: para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en donde, ya no solamente en los cielos, sino en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, no hay otra forma. ¿Quiere ser exaltado? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere que su nombre sea levantado? Sabemos que no va a ser levantado al nivel de Cristo, porque Él ya fue levantado hasta lo sumo, porque también se humilló hasta lo sumo. Pero si queremos ser exaltado, el servicio es la vía. Amén. Y su tiempo le va llegando. Y su tiempo le va llegando, hermanos. Ahora, claro que para servir al Señor, pues ese sentir es fuerte. Despojarse es importantísimo. Amén. El despojarse tiene que ver con algo que el Señor, y eso se les recomiendo escuchar la predicación del domingo en la mañana de nuestro apóstol, porque ahí tocó un tema que yo lo voy a abordar un poquito para terminar. Cuando hablaba de Josué, cuando él le dijo al pueblo, ustedes no sé a quién sirvan, pero yo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Josué? Pero yo y mi casa, decláralo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dijo Josué, ¿se acuerdan? Y les dijo al pueblo, yo no sé ustedes a quién sirvo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo, como era un pueblo que estaba aparentemente, le digo aparentemente, bien, en el sentir correcto, por eso es que esto es algo que usted tiene que llevarlo a la verdad delante de Dios. Esto no es algo que debe ser funcionado por saber una cosa, porque el Señor lo va a poner a prueba. Por eso es que el servicio a Dios tiene un verdadero rigor, porque de lo contrario el testimonio no queda claro. No queda claro el testimonio de obediencia, no queda claro el testimonio de humillación, no queda claro, le voy a decir mejor dicho, no queda clara la razón por la cual Dios te tiene que, dígalo, exaltar. Amén. No queda clara el porqué de la diferencia entre tú que le sirves y entre el que no le sirve. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Para que usted después no se pregunta por qué es que a ese lo bendice y por qué a mí no. Porque seguramente usted no ha servido, o no ha servido como debe servir. Amén. Es que usted no sabe cómo servir. Yo te pediría que ya serviste hasta la muerte, porque ese es el estándar. Y si eso es lo que el Señor te está demandando, no sé. Amén. La percepción de cada creyente cambia. Amén. La forma, yo les decía el domingo, si no estoy mal, ¿se acuerdan que hablábamos? Porque unos siervos de aquí después me hicieron la referencia a ese punto. La forma de interpretar hacia tu vida el trato de Dios cambia. El sentir y ese enfoque determina muchísimas cosas. El sentir fue el que lo llevó a Cristo a ir a la cruz sin decir ni mu. Ese no estuvo diciendo, ¿por qué a mí?
No, no hubiera mandado ese Adán que es un desobediente. ¿Usted qué es? Y yo siempre te obedecí en el cielo. ¿No te acuerdas, Padre? Porque a mí, ay, me la tienes montada. Tú dices que soy tu hijo en el cual tengo complacencia, entonces ¿por qué me mandas a morir? Porque eso es raro, ¿cierto? Que sea el hijo en quien el Padre tiene complacencia. Pero el Padre no hizo así. El Padre entregó el de la complacencia. El Padre tenía muchos hijos, amén, amén, pero entregó el de la complacencia. Y qué tremendo, el de la complacencia no le refutó. Si usted le está refutando es porque el sentir no está. Y no significa, a veces Dios no necesita llevarnos a obediencias de muerte, porque con el sentir y la actitud ya le estamos diciendo: no, estoy muy lejos. Si me pongo bravo porque el pastor me dijo que vaya 15 minutos al ensayo antes. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, le dijo. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que serviremos a Jehová. Entonces Josué les dijo, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos, verán que de su boca está saliendo testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Yo les pregunto y no respondan: ¿vamos a servir al Señor? Eso, ¿sí? Porque si no, usted te diga que era testigo contra sí mismo. Amén. Allá simplemente reflexiónelo, métase un chicle en la boca y mastíquelo. Si me entiende, esta noche vaya y haga cuentas, ¿sí? No responda, porque estos sí fueron osados. Sí, serviremos. Usted no sabe con quién está hablando, con los siervazos del Señor. Entonces Josué les dijo: bueno, entonces si esa es la disposición, aquí viene la respuesta. Si esa es la disposición, si lo que ustedes dicen es que van a servir al Señor, quiten pues ahora todos los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿A qué tienes inclinado tu corazón? No, yo lo que quiero es plata. Estos días le preguntaron a una actriz, la miraba en una entrevista: ¿usted qué es lo que busca y qué es lo que quiere en esta vida? Y yo: plata, dijo. Está bien, tiene su corazón hacia la plata. Alguno dirá: yo a lo que sea. Si quieres servir al Señor y hacerlo como Él quiere, debes inclinar tu corazón a Él. Inclinad vuestro corazón al Señor, que yo lo tengo inclinado hacia mis hijos. No vas a poder. Yo no te digo que esté mal. Usted lo puede inclinar a lo que quiera, lo puede inclinar al Deportivo Pasto. Hay gente que no se dan cuenta que por el Deportivo Pasto matan, y es de verdad. Ayer miraba a unos mexicanos dándose un video de mexicanos dándose puños contra unos. ¿Contra quién fue que jugó? México. ¿Contra quién? Entre Ecuador. Contra unos ecuatorianos dándose puños. Sí, y yo los miraba felices dándose puños, defendiendo su camiseta. Está bien, usted puede inclinar su corazón a la selección Colombia, a James, si me entiende, o como dice Anita Victoria, a Lucho. Puede inclinar su corazón, es legítimo. Pero si lo hace a cualquier cosa que no sea el Señor, le digo de antemano: usted no va a poder servir al Señor. Amén. Por eso es que entonces ustedes no podréis servir al Señor. Josué ya lo sabía, porque él ya había tratado con ese pueblo. Ya sabía que era un pueblo que por cualquier cosita se quejaba. Ya tenía una trayectoria de siglos en esa dinámica. Pero yo en mi casa sí. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Josué eso? Porque sí la tenía clara. Mi corazón está volcado hacia el Señor. Y esto es un asunto personal. Amén. En el cual debe haber disposición y entendimiento, y que cuando nos corresponda morir, nuestro apóstol hablaba de morir en estos días, cuando nos corresponda negarnos a nosotros mismos, por más que nos duela, nuestro corazón tenga esa inclinación. Y ojalá te dé la fe para creerlo, y ojalá diga: sí, voy a servirte, Señor, y si para ello tengo que inclinar mi corazón a ti, lo voy a hacer como lo hizo Josué, y sobre todo como lo hizo ¿quién?
en cuyo corazón, para terminar, no había otro sentir, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dijo él. Algunos preguntan, ¿y por qué es que Jesucristo no se casó? Por eso. Yo no digo que casarse sea malo, inclusive es parte del orden de Dios. Pero ¿cómo sería el sentir de Jesucristo? Como dicen por ahí, que ni en eso pensó. Yo digo que Jesucristo no es que no se casó porque se lo habían impedido ni nada. La Biblia no menciona, y ningún dice, y no te casarás, Jesús, no. Que las mujeres son malas, ¿no? Nada de eso. El Señor simplemente no se casó, entiendo yo, es porque Él ni siquiera pensaba en eso. Amén. Porque en su mente estaba mi comida y mi bebida. Amén. Yo cuando pienso en comida, en lo último que pienso es en hacer la voluntad del Padre. Amén. Yo cada vez que pienso en comida, uy, hermano, se me vienen muchas cosas, se me dibujan en el aire las cosas que pienso. La hamburguesa, el arroz, lo que sea. Pero cuando a Jesucristo le preguntaban, ¿y qué vamos a comer esta noche? ¿Cuál era la respuesta del Señor? La voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre disponga, eso vamos a comer esta noche. Jesús les decía, hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué vamos a hacer el sábado en la tarde? Hacer la voluntad de mi Padre. Amén. En eso se movía Él. Y por eso la mente de Cristo no fue una mente caprichosa. Porque cuando uno está enfocado en eso, los caprichos de este mundo desaparecen. Jesucristo nunca estuvo pensando, no, mejor mándame, Señor, bueno, yo voy a morir en la cruz y todo lo que quieras, pero mándame en el 2024 cuando salga el iPhone 15 Pro Max. En esa época quiero ir, porque es que yo lo vi, como él ya había conocido el iPhone 15, ¿sí? Ahí me muero para tomarme unas selfies en la cruz. No, Jesús no pensó en nada, no se encaprichó con nada. Jesús estaba en un sentir, quiero servir a mi Padre. Amén. La Biblia dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Tenga en cuenta el gozo que Dios le promete. Hay un gozo delante suyo por causa de su servicio. El Señor lo va a levantar, el Señor lo va a prosperar, el Señor le va a dar una posición honrosa. Créalo. Como a Josué se la dio. A Josué le dio una posición muy honrosa al Señor. Amén. Quizás es de los sacerdotes y de los jueces de la antigüedad más honrados por Dios, porque tuvo esto claro. Yo la tengo clara. Mi vida y la de mí, un punto importante, eso es como una ñapita que les doy esta noche. Porque él dijo, la vida mía y la de mí y la de mi familia. Punto importante. A mi hija le pido al Señor que me permita edificarla, enseñarla, instruirla. Amén. Como sierva de Dios. Yo a mi hija no la veo como una doctora. Yo a veces le pregunto, ¿tú qué quieres cuando sea grande? Me dicen un montón de cosas, todos los días cambian. Un día dice enfermera, otro día dice, ¿cómo se debe decir? Bueno, a cualquier vaina, lo que se le ocurre, lo que esté jugando. El hecho es que cada vez que yo la visualizo a ella, yo no la veo sino en el altar. La veo en el altar, sirviendo al Señor. Y mi declaración es que yo y mi casa sirvamos al Señor. Y le decía al Señor en estos días, dame sabiduría para instruirla, para darle el testimonio, para enseñarla, para encaminarla a ella en eso. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ahí estará la honra de parte de Dios para ella. Amén. Vamos a orar.